listo, ya empecé a grabar. Entonces ya vimos todo lo normal, vimos algunas alteraciones, algunas anomalías que son como de las que principalmente deberíamos identificar de manera temprana. Vimos todo lo que son bloqueos, hipertrofias, todo eso. Ahorita la última partecita, como les decía, es un plus, es la parte de arritmias. ¿Cómo podemos identificar las arritmias en un electrocardiograma, ¿cierto? ¿Qué tipo de arritmias son las más comunes? ¿Cómo las vamos a tratar? Y lo mismo con los ritmos de paro, porque todo esto tiene que ver también con electrocardiografía ya un poquito más avanzadito, ya teniendo en cuenta de que lo básico y lo normal ya quedó claro hasta el momento. Entonces vamos a mirar arritmias y ritmos de paro. Y para esto lo primero que quiero mencionarles es que cuando ustedes tengan un paciente con una frecuencia cardíaca muy baja o muy alta, que es lo que denominamos bradicardias o taquicardias, pues lo primero que deberíamos hacer es una valoración completa del paciente para poder hacer una clasificación. La clasificación que nosotros debemos hacer está basada en los signos y síntomas que ese paciente está presentando para poder clasificar la bradicardia como asintomática o sintomática y la taquicardia como estable e inestable. Entonces, un paciente puede tener una taquicardia, pero mientras no presente algunos signos y síntomas que ya los vamos a mencionar, pues me da tiempo de hacer cierto manejo farmacológico con maniobras vasovagales o algún manejo, digamos que un poco más suave, que se tome un poquito más de tiempo en actuar pero que el paciente pues está con una estabilidad hemodinámica que me permite realizar esas maniobras primero. Pero cuando ya el paciente tiene algún síntoma o algún signo de los que vamos a mencionar ahora, pues me indica que si yo no lo trato rápidamente y no revierto rápidamente esa frecuencia tan acelerada o en el caso de la bradicardia no aumento esa frecuencia que está tan bajita, ese paciente se me va a inestabilizar tanto que puede incluso que nos haga un paro. Entonces, por eso es tan importante primero clasificar los signos y los síntomas. Entonces, es muy bueno, aquí estamos en un curso de electro, es muy bueno, digamos que saber identificar lo que yo veo en el monitor, lo que yo veo en la pantalla, pero no me puedo quedar solamente con el gráfico que esté viendo de un ritmo, sino que me tengo que también fijar en cómo está mi paciente. Los 5 signos y síntomas que vamos a manejar. Miren que hay algunos que son un solo síntoma o un solo signo, pero hay otros que digamos que pueden ser un grupo de signos y síntomas. Por ejemplo, hipotensión, pues hipotensión muy claro, que tenga la presión muy bajita, ¿cierto? Normalmente cuando la presión sistólica baja de 90 y la media baja de 60, ya podemos estar pensando en que ese paciente está hipotenso, ¿sí? Pero por ejemplo, miren la segunda, son signos de shock y dentro de signos de shock, por eso digo que es como un grupito porque aquí no solamente es una sola cosa, signos de shock pueden ser varios, ¿sí? Entonces díganme ustedes, por ejemplo, ¿qué puede ser un signo de shock? Que no vaya a ser la hipotensión, que realmente es un signo muy tardío y ya lo mencionamos acá. Entonces, algo diferente a eso. ¿Cómo está un paciente que está choqueado con cualquier tipo de shock, sea el tipo de shock que sea? ¿Cómo está un paciente que tenga shock? ¿Qué signos y síntomas me va a mostrar? ¿Qué le mirarían ustedes a un paciente para saber si está con shock o no? O cuando usted vean un paciente con qué, usted va a decir, uy, este paciente está como choqueadito. ¿Por qué decimos que está choqueado? ¿Qué vemos en el paciente? Puede estar pálido. Muy bien, pálido, Hipoperfundido. muy hipoperfundido y eso lo vemos mediante un llenado capilar, por ejemplo, que hagamos que se nos dure más de 3 segundos, ya decimos llenado capilar lento, o sea que muy importante la hipoperfusión. ¿Qué más? Acompañado antes de la hipotensión puede estar taquicárdico. Muy bien. Entonces, como tal, los signos pueden ser sobre todo eso, llenado capilar lento, todo lo de la parte circulatoria. La hipoperfusión podemos ver también aparte del paciente pálido, lo podemos ver con las mucosas también muy pálidas, ¿cierto? La mucosa oral, la mucosa, los ojitos, la conjuntiva súper pálida, que eso puede ser ya sea por un shock hipovolémico o cualquier tipo de shock me va a hacer que el paciente se esté viendo, como decía la compañera, hipoperfundido. Sudoración, muy bien, náuseas, vómito, listo. ¿Qué signo? Ah, bueno, seguimos entonces con alteración mental aguda. ¿Cómo es un paciente con alteración mental? ¿Qué tipo de alteraciones mentales existen? Porque alteración mental no es una sola. ¿Cómo se puede ver un paciente con alteración mental? Puede estar como.
Desorientado. Esa es una, muy bien, que el paciente no sepa dónde está, no sepa cómo se llama, no sepa si es de día o si es de noche, algún tipo de desorientación en alguna de las tres esferas. Eso ya es una alteración del estado mental, porque no es normal que usted esté desorientado. Muy bien, alteración mental es desorientación. ¿Qué otra puede ser? Dificultad para concentrarse, puede ser Ansiedad. también. Aquí mencionaron estermizar dificultad para concentrarse, o sea, un paciente como confuso, que usted le pregunta y él como que contesta una cosa, pero como que no está seguro. Sí, no está del todo desorientado, pero sí está muy confuso, puede ser. ¿Qué más? Alucinaciones también. Un Puede paciente estar en delirium. en delirio, somnoliento, un paciente demasiado ansioso, muy bien, que esté como agitado. Eso, Sofía, un paciente que de esos que uno dice, uy, este señor está, pero él no estaba así, y de un momento a otro se está arrancando la ropa, se está quitando todo, parece que se fuera a salir de la ropa, se va fuera a bajar de la cama, se fuera a caer, o sea, muy agitado, muy ansioso, muy bien, Elder. Agitación, somnolencia, todos esos son alteraciones del estado mental. Entonces, cualquiera de esos implica un signo o síntoma de estos que estamos mencionando. Signos de falla. Aquí también son varios. ¿Qué signos de falla cardíaca puedo encontrar en un paciente? Disnea, edema periférico. Muy bien, ingurgitación yugular, que yo lo ausculte y le escucho por ahí sus estertores o algún sobreagregado. Todo eso indican signos de falla. Y dolor torácico, pues muy fácil. Le preguntamos al paciente si le está doliendo o no le está doliendo el pecho. Ese sí es algo muy subjetivo que hay que preguntarle al paciente. Usted no tiene cómo medir el dolor más que preguntándole al paciente si le duele o no. Entonces, cuando ya hayamos valorado esos 5 signos y síntomas, entonces esto nos va a permitir hacer la primera clasificación. Entonces usted llegó con un paciente, lo encontró con una frecuencia cardíaca de 35. El paciente está hipotenso. Ya usted sí con uno de estos, uno solito, usted dice, eso es una bradicardia, ay, perdón, una bradicardia sintomática, ¿sí? Pero llegó el paciente con 50, 52 de cardíaca, usted lo comenzó a valorar, tiene una presión de 120/80, no tiene signos de shock, está consciente, alerta, está orientadito, no tiene ninguna alteración de su estado mental. Miramos toda la parte cardíaca y no presenta ningún signo de falla. Le preguntamos si le duele el pechito. No, no le está doliendo el pecho, no tiene dolor torácico. Entonces lo clasificaríamos como una bradicardia asintomática, ¿sí? Con la taquicardia vamos a hacer exactamente lo mismo. Si tiene un solo parámetro, entonces decimos que es una taquicardia sintomática, y si no tiene ninguno, bueno, más bien sí, la palabra que les damos a las taquicardias es inestable. Pero si no tiene ninguno, decimos que es una taquicardia estable. ¿Listo? Entonces, con esos mismos 5 signos y síntomas, vamos a clasificar tanto las brady como las taquicardias. ¿Listo? Esos 5, ojalá tenganlos ahí muy presentes, apréndanselos de memoria, tenganlos ahí muy claros, porque la idea es que no se nos olvide valorar ninguno. Porque puede que usted le tome la presión y a veces cuando tomamos presión de 120/80 creemos que con eso es suficiente para decir que el paciente está estable. Entonces, por ejemplo, el paciente no le duele el pecho, no tiene signos de falla, está orientado, no tiene signos de shock, pero está hipotenso, ya. O está con esa presión perfecta, pero está confuso o está desorientado, ya con eso, ¿sí? Con uno solito que tenga. Entonces, cuando ya lo hemos clasificado con esos 5, vamos a pasar entonces a hablar de primero de las bradicardias. Ayer hablamos de las bradicardias, por eso aquí ya no vamos a entrar en detalle con el reconocimiento. Ayer se acuerdan que hablábamos que existe la bradicardia sinusal, pero que además existen 3 grados de bloqueo. Dentro de esos 3 grados tenemos el uno, el 2 que se subdivide en MOVIS 1 y MOVIS 2 y el 3. Entonces, recordemos un poquitico así rapidito lo que vimos ayer de los bloqueos. Entonces, en la bradicardia sinusal todo está normal excepto la frecuencia, ¿sí? Entonces veo PQRST, el PR está normal, no está prolongado, simplemente el paciente está con una frecuencia debajo de 60. Para la AJA incluso la clasifica bradicardias por debajo de 50. Entonces, si yo lo que tengo es eso, pero el PR está normal, digo que tengo una bradicardia sinusal. Pero si ya yo veo que el PR se empezó a prolongar, entonces ya yo digo, bueno, eso ya no es una bradicardia sinusal, ahí ya hay un grado de bloqueo. Entonces, ¿qué grado de bloqueo tengo?
Entonces recuerden que el grado uno y el grado 3 eran bloqueos que me presentaban en el electro una regularidad en el RR, ¿sí? Eran de RR regular. En cambio, que el grado 2, tanto el MOVIX 1 como el MOVIX 2, eran de RR irregular, ¿se acuerdan? ¿Sí están recordando lo que vimos ayer? RR irregular. Ahora, la diferencia entre el uno y el 3 era el PR, que aquí el PR se mantenía constante, pero que aquí el PR en el grado 3 era variable. Que en el MOVIX 1, como me avisaba, el PR se iba prolongando, o sea que era variable, y el MOVIX 2 no me avisaba, o sea que se mantenía constante, ¿cierto? Entonces, muy importante identificar cuál de esos grados tengo, o si simplemente tengo una bradicardia sinusal, porque como decíamos ayer, a más severidad del grado, a mayor grado, mayor severidad, y por lo tanto, digamos que el tratamiento pues va a ser más agresivo en el sentido de que no le va a funcionar, por ejemplo, una atropina a un bloqueo ya de tercer grado, es un bloqueo demasiado severo y ya tendríamos que mirar entonces otro manejo. Entonces, por eso aquí en el manejo de las bradicardias sintomáticas está como primera medida, mi primera opción, la atropina. Ya la vieron con Olguita, por eso me encanta que adelanten un poquito con todo ese tema de farmacología, porque es que aquí es donde vamos a entender la acción de esos medicamentos. Y si yo no entiendo cuál es el mecanismo de acción, pues tampoco voy a saber en qué casos lo tengo que utilizar. Pero cuando tenemos claridad sobre lo que ese fármaco hace en el organismo, decimos, ah, claro, tiene toda la lógica. Entonces aquí vamos a hablar de que la atropina va a ser efectiva si yo tengo un paciente con bradicardia sinusal o con los primeros grados de bloqueo, que sería el grado uno y incluso hasta el grado 2 pero MOVIX 1. Cuando ya el MOVIX se va a MOVIX 2 o ya es un grado 3 normalmente no manejamos atropina porque no va a ser efectiva y nos vamos a tomar el marcapaso como si fuera mi primera opción. Mientras que si yo tengo un sinusal, un grado uno o un grado 2 MOVIX 1, mi primera opción será la atropina y el marcapaso será mi segunda opción. En caso de que esto no mejore con la atropina, ahí sí tenemos el marcapaso como segunda opción. Pero en caso de que yo tenga un bloqueo muy severo como el grado 2 MOVIS 2 o el grado 3, el marcapasos siempre será mi primera opción. Entonces, con la atropina, ¿cómo vamos a administrarla? Se coloca 1 miligramo y cada 4 a 5 minutos se va valorando y si no ha mejorado en nada la frecuencia cardíaca, entonces podemos repetir la dosis, pero nunca nos vamos a exceder de 3 dosis. Recuerden que la ampollita viene por 1 miligramo en 1 mililitro, o sea que vamos a colocar una ampolla cada vez que vayamos a poner una dosis. En adultos, estamos hablando solo de adultos. Una ampolla completa, o sea, 1 miligramo y puedo repetir máximo hasta 3 dosis, o sea que máximo puedo poner 3 miligramos de atropina. Ahora recuérdenme ustedes, según lo que acaban de ver con Olguita, porque lo acabaron de ver, cuál es el efecto de la atropina, cuál es cuál es ese efecto que logra ese fármaco en el corazoncito del paciente, a qué grupo pertenece, a quién bloquea o a quién estimula. Miren que algunos se bloquean unos receptores, otros estimulan. Este a quién bloquea, a qué nervio. ¿Se acuerdan que hablaron de un nervio por ahí que no le gusta hacer nada? ¿Cómo se llama ese nervio? El vagal. Muy bien, bloquea el nervio vago. Y cuando yo bloqueo el nervio vago, ¿qué estoy haciendo con el sistema parasimpático? Lo estoy bloqueando. Entonces impido que ese nervio vago me siga bajando la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Bloqueo eso, por eso este es un fármaco anticolinérgico, bloqueo para que no se produzca tanta acetilcolina y para que la frecuencia no siga cayendo. Entonces, en cierta medida, eso podría ser o el efecto final que yo espero es que la frecuencia suba un poquito. ¿Listo? Entre menos estimulado esté el nervio vago, pues más frecuencia cardíaca voy a tener y eso es lo que yo quiero con la atropina. Ahora, si no me funciona, como les decía, después de la tercera dosis o si los grados de bloqueo son muy severos, como estos de aquí, ya continúo entonces con la opción del marcapaso. El marcapaso, pues sí, podríamos contar con un marcapaso transcutáneo si lo tenemos en el servicio, mientras que le definen al paciente si es necesario que ese paciente ya quede con un marcapaso definitivo, o sea que esto es algo transitorio, pero vamos a seguir valorando y el médico definirá
si ese paciente ya hay que pasarlo a cirugía para colocarle ya un marcapaso transvenoso o cuál va a ser, digamos, el desenlace. Pero en el momento en que yo lo recibo, si está sintomático y si la atropina no mejoró, ojalá yo tenga a la mano un marcapaso transcutáneo para hacer esa electroestimulación para que ese corazoncito por lo menos esté latiendo a una frecuencia de 60 por minuto. Si no tengo disponible de pronto el marcapaso, tengo otras opciones que son infusión de dopamina o infusión de adrenalina. Esto ya no es una dosis pues directa, sino es una infusión, una mezcla que se prepara y se deja pasando la dopamina a 5 microgramos kilominuto y se puede ir subiendo de 5 en 5 hasta llegar a las dosis tope máximas permitidas que son 20 microgramos kilominuto. Entonces arranco con 5, si al tiempito no me está mejorando puedo subir a 10, puedo subir a 15, puedo subir a 20. Ese es el tope pues máximo de la dopamina y se calcula por microgramo kilo, minuto, ¿sí? Acá lo que ustedes encuentran en esta parte de aquí abajito son fórmulas para programar la bomba de infusión, pero pues ahorita todas las bombas de infusión, la mayoría, simplemente usted le va ingresando los datos y ella le programa los cc por hora que ustedes ven acá. Pero de pronto si les toca una bombita de infusión de esas viejitas, de las cuales no manejan el modo peso, sino solamente la tasa de cc por hora, pues sí necesitaremos de estas fórmulas para poder programar la bomba de infusión. Entonces, en caso de que les toque una bomba de infusión que solo maneja cc por hora, la fórmula, una de las fórmulas que existen es coger la dosis, que en este caso sería 5, tomar y multiplicar eso por el peso de mi paciente, ¿sí? Porque es por kilo. Y aquí abajito dividiríamos ese dato por la constante. Cuando uno quiere sacar una constante de un medicamento, tiene que tener muy claro cómo montó esa infusión. No es lo mismo la constante de una dopamina que yo monté con 2 ampollas en 100, por ejemplo, a una dopamina que estoy montando con 4 ampollas en 500 o que la monté con una en 250. Entonces, cada vez que yo cambie la cantidad de ampollas y la cantidad de líquido en el que yo estoy pasando esas ampollas o lo estoy mezclando, pues me va a cambiar la constante. Entonces, no es que yo me aprenda que la constante de la dopamina es 26,6 forever, no, me tengo que aprender es cómo la saco dependiendo cómo yo la monté. Hago el énfasis porque sé que hay algunos de enfermería por allí conectaditos y a nosotros es a los que nos toca preparar estas mezclas, entonces como información extra, de pronto que recordemos cómo se hacen estas fórmulas. ¿Cómo se saca la constante? Yo voy a colocar la cantidad de medicamento que preparé. En este caso puse 800 porque resulta que estamos preparando 4 ampollas. Como yo voy a preparar 4 ampollas y cada ampolla viene por 200, entonces finalmente 2 por 4 8, me quedaron 800 miligramos en esa mezcla que estoy preparando. Esto es una constante que siempre va, siempre tengo que multiplicarlo por 1000. ¿Por qué? Porque la dopamina viene en miligramos, pero a mí me la están pidiendo la infusión montar en microgramo. Como yo la necesito es en microgramo, debo multiplicar por 1000. Ahora, este valor que está aquí, pues este valor sí puede variar dependiendo en lo que usted la vaya a montar. Acá dijimos que montamos 4 ampollas en 500, por eso está el 500 ahí. Pero si usted va a montar 2 ampollas en 250, pues ahí iría 250. Y este otro valor que está acá es otra constante que siempre hay que dividirlo por 60 porque resulta que a mí me lo están pidiendo por minuto, pero la bomba de infusión maneja cc por hora. Como maneja cc por hora, yo tengo que llevar las horas, los minutos a horas. Entonces tengo que multiplicar, dividir aquí por 60. Entonces cojo la cantidad de medicamento, la multiplico por 1000, la divido por la cantidad de mezcla que estoy preparando, que en este caso fue 500, y ese valor vuelvo y lo divido otra vez por 60. Si ustedes tienen la calculadora ahí, no me crean, hagan la fórmula, multipliquen 800 por 1000, dividido en 500, dividido en 60. Díganme si les da 26,6. 800 por 1000 sobre 500 sobre 60. Eso, saquen la calculadora ahí del celular y háganlo rapidito y me van a decir si les da 26,6. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? ¿Alguien que lo haya hecho? Les voy a poner un ejercicio para que hagan otro. A ver, alguien que me confirme si le da 26,6. Sí, sí, Listo. Ahora,
De los que están ahí bien activos, bien despierticos, vamos a sacar una constante, por ejemplo, digamos que de la misma dopamina, pero yo la quiero preparar con una ampolla en 100. ¿Cómo daría la constante si yo la quiero preparar con una ampolla en 100? Entonces, ¿qué hago? ¿Multiplico 100 por cuánto? O háganlo allá y me dicen cuánto les da el resultado. Yo también lo voy a hacer aquí, a ver si me ganan. Una ampolla de dopamina montada en 100, ¿cuánto sería la constante? ¿Cuánto les dio? 33.3. Muy bien, ¿cómo lo hiciste, Sofía? Multiplicaste 200 por 1000, ¿cierto? 200 por 1000 dividido 100 dividido 60. Y eso, muy bien, 33.3. Sofía, ¿tú qué profesión me dijiste que tenías? Sofía. Mera, Ah, bueno, excelente. ¿Ya sabías sacar la constante de un medicamento? no sé, señora. Ah, bueno, excelente. Entonces, mira, así se saca cualquier constante. Pero ojo, siempre que cambie la cantidad de ampollas y siempre que cambie la cantidad de mezcla, pues me va a cambiar la constante. Ahora, algo muy importante, Sofía, y todas las que están aquí que les toca preparar este tipo de mezclas que no se nos puede olvidar, es que yo siempre debo sacar de la solución antes de ingresar las ampollas de medicamento la misma cantidad que voy a meter. Entonces, por ejemplo, como cada ampollita de estas viene por 5 mililitros, cuando yo tengo cuatro ampollas, 5 por 4, 20. Estoy teniendo 20 mililitros de volumen de medicamento. Esos 20 mililitros, si yo se los metiera a la bolsa de 500, así como está, pues ya no me quedaría una mezcla de 500, sino 520. Entonces no estaría cumpliendo con la orden de montarla en 500. Cuando me dicen en 500, es porque esos 500 ya incluyen el medicamento. Entonces, en este caso, yo tengo que sacarle 20 ml a esa bolsa de 500, los desecho, esos 20 ml los boto y le meto las cuatro ampollas. Al introducir las cuatro ampollas estoy introduciendo otra vez 20 mililitros de volumen. Entonces, por ejemplo, la mezcla que preparamos ahorita de manera simulada, que fue con una ampolla en 100, a esos 100 mililitros, ¿cuántos de sello le debería sacar? Qué silencio tan sepulcral. Si yo la voy a montar con una sola ampolla y cada ampolla viene por 200 miligramos en 5 ml, ¿cuántos ml le saco a la bolsa de 500 antes de meterle la ampolla? Ay, ¿qué pasó con Sofía, que era la que estaba haciendo todas las mezclas? Sofía se... Es que tengo la señal muy mala, No, perdón. con razón. Sí, porque tú eres mi esperanza, Sofía. Si yo la voy a preparar Me repite la pregunta por... como la preparaste ahorita, la simulada que hicimos, que era con una sola ampollita, ¿cuánto yo tendría que sacarle a la bolsa de 500 para poderle meter esa ampollita y que no se me altere la mezcla? Es con una sola ampolla, 5 cc al salino. No, excelente. Eso tiene que quedar muy claro. Todo lo que yo vaya a ingresar lo debo sacar primero para que la solución me quede exacta. Ahora, cuando ya yo tengo la constante, entonces, por ejemplo, si tú estás trabajando en un sitio donde las bombas de infusión no tienen cc por hora, perdón, no tienen microgramo kilo minuto, sino solamente cc por hora, tú puedes hacer un listado de constantes con los medicamentos que allá monten usualmente, pero teniendo en cuenta cómo es el protocolo de montarlo. Entonces, si ya sabemos que la dopa siempre se monta con 4 en 500, pues ya sabemos que siempre la constante será 26.6, pues tener un listadito de constantes y simplemente cuando te den la orden, entonces lo haces, dosis que te están pidiendo, peso del paciente dividido en constante, dosis por peso sobre constante. Eso da, entonces en este caso, programar la bomba a 11.27 cc por hora. Hay otra fórmula, o también te doy la opción, si de pronto cuando ya estés pues, en tu lugar de trabajo, las bombas de infusión de allá manejan microgramo kilo minuto,
Trata de hacerlo con la fórmula para que la practiques y te vas a dar cuenta que la bomba de infusión te va a arrojar exactamente el mismo valor, o sea, para que compruebes que estas fórmulas sí sirven. Ahora, con la dopa hay otra opción muy sencilla, pero solamente aplica para la dopamina, no aplica para ningún otro medicamento. Y es que cojamos el peso del paciente y lo pasemos a libras. Entonces, por ejemplo, si el paciente pesa 60 kilos, lo multiplicamos al doble, entonces nos daría 120 libras. A esos 120 le voy a quitar el 10%, o sea, le quito este cero. Me quedan 12. A 12 cc por hora voy a programar la bomba de infusión. Y miren que da muy similar. Aquí me dio 11,27, aquí me da 12. O sea que la diferencia es muy, muy mínima. Por eso decimos que aplica. Entonces les voy a hacer una pregunta. Me dicen acá que yo debo ir subiendo 5 microgramos cada vez que el paciente no mejora hasta llegar a 20 microgramos kilo minuto. Entonces recuerden que si aquí me dio 11,27 cc por hora, es porque le estoy administrando 5 microgramos kilo minuto a mi paciente. Si me dicen que le suba a 10 microgramos kilo minuto, ¿ustedes a cómo programarían la bomba de infusión? Si ya no la quiero a 5 sino a 10, ¿a cómo le queda la bomba de infusión? ¿A cuántos cc por hora queda programada? Si es el doble. A 22,5. Eso, perfecto. Entonces, cada vez que yo quiera subir 5, lo que voy a hacer es subirle a la bomba de infusión 11,27, o sea que eso a 22,5 me dicen otra vez, súbale 5 más. Pues yo le sumo 11,27, eso me da a 33,7 y así voy subiendo cada vez que quiera subir de 5 en 5 microgramos kilo minuto, voy subiendo 11,27 la bomba de infusión. Pero con la dopamina es muy fácil porque con la otra fórmula de la dopamina que les estoy mostrando acá, porque solamente es, cojo el peso, lo paso a libras y a eso le saco el 10% y ya me quedó 12 cc por hora. Entonces, cada vez que yo quiera pasar 5 microgramos kilo minuto, le pongo a la bomba de infusión a 12 cc por hora. Entonces, si me dicen, no, súbale a 10, no, no mejoró, súbale a 10, pues 12, le subo otra vez 12, o sea, me queda 24. Súbale a 15, súbale 5 microgramos más a 15. Entonces tengo que subirle 12 cc más, o sea, me queda 36 cc por hora. Súbale otros 5, es decir, a 20 microgramos kilo minuto. ¿A cómo me queda la bomba de infusión? A 36 le subo 12 más y me quedan 48 cc por hora. Si me hago entender, cada vez que quiera subirle 5 microgramos le subo 12 cc. Son rangos muy parecidos a los que nos estaban dando con la otra fórmula, así que cualquiera de las dos la pueden trabajar. Entonces, a ver, para los que les gusta volar en matemáticas, con esta formulita aquí del peso a libras, menos el 10%, sacándole el 10%, a cómo programarían la bomba de infusión de un paciente que pesa 80 kilos? Esto lo pueden hacer hasta sin calculadora. Ahí en la mente rapidito. Si pesa 80 kilos, ¿a cómo programo la bomba de infusión siguiendo los parámetros que me da esta fórmula que es súper sencilla? ¿Cuántas libras son 80 kilos? Y sáquenle el 10%. ¿A cómo programo? 16. A 16 cc por hora. Listo. Si ven que es súper fácil con esa fórmula, es súper sencillo programar la bomba de infusión. ¿Listo? Entonces eso que tenemos por un lado con la dopamina, que es lo importante que tengamos sí en mente, que nos grabemos, es que normalmente las dosis para manejo de bradicardia asintomática es iniciar a 5 microgramos kilo minuto y que voy subiendo de 5 en 5 y las dosis topes de las cuales no debería yo superar es 20 microgramos kilo minuto. ¿Listo? Ahora, si lo que yo elegí fue la adrenalina, porque no son los dos, es uno de los dos, o monto una infusión de dopa, o monto una infusión de adrena, no le voy a montar las dos. Si yo quiero montar más bien una infusión de adrenalina, las dosis de inicio son 2 microgramos minuto y las dosis topes son 10 microgramos minuto. Esta no es por kilo, esta solamente es microgramo minuto y se va escalonando de 2 en 2, ya no de 5 en 5, sino de 2 en 2. Entonces, cuando yo encuentre la primera dosis, que es 2 microgramos kilo minuto, cuando yo encuentre los cc por hora, pues cada vez que me pidan subir dos más, pues yo le subo a la bomba de infusión lo mismo con lo que la inicié, porque voy subiendo de dos en dos.
Entonces acá es más sencillo, no necesitamos fórmulas porque no es por kilo de peso, sino solamente por minuto. Y si su bomba de infusión no tiene cómo programar microgramo minuto, entonces también con una regla de tres se puede hacer muy fácil. Ojo acá, yo la voy a montar igual, ¿cierto? Pero eso puede variar según el protocolo de la institución. Yo la voy a montar igual que la dopa, que son 4 ampollas de adrena en 500. ¿Listo? Para aprenderme que las monto de la misma forma, 4 ampollas en 500. Acuérdense que deben sacar antes lo que van a meter. Como la ampolla de adrena no viene como la de dopa de 5 de 5 mililitros, sino de uno, viene 1 miligramo en uno. Entonces, 4 ampollitas tienen 4 mililitros. Cojo la bolsa de 500, le saco esos 4 mililitros para que me quede muy exacta y le meto las 4 ampollitas de adrena. Ahí me quedó mi infusión montada en 500. Entonces, 4 ampollas de arena son 4 miligramos, pero convertido a microgramos, 4 miligramos son 4000 microgramos, ¿cierto? Si multiplico 4 por 1000, me da 4000 microgramos. Esos 4000 los tengo en 500 de solución salina. Ya me quedó la mezcla montada de esa manera. Ahora, como la bomba de infusión solamente sabe de cc por hora, y a mí me lo están pidiendo por minuto, entonces, yo debo saber pasar esos minutos a horas y decir, entonces, si yo necesito 2 microgramos en un minuto, entonces cuando yo quiera 60 minutos, que es una hora, ¿cuántos microgramos habré pasado? Si paso 2 por minuto, en 60 minutos, ¿cuántos habré pasado? 2 por 6. 120. Muy bien, 120. Entonces, con una fórmula de regla de tres simple, yo digo, si tengo 4000 en 500, en 120 ¿en cuántos cc los voy a tener? Y eso me da 15. O sea que voy a programar la bomba de infusión a 15 cc por hora. Y yo sé que con esos 15 cc por hora le estoy pasando 120 microgramos por hora. Y eso es lo mismo que decir que le estoy pasando 2 microgramos en un minuto, ¿sí? Cuando me pidan que le suba porque de pronto no mejora, entonces yo le subo la bomba 15 cc más. Y cada vez que me pidan que suba 2 microgramos minuto, le voy a subir a la bomba de infusión 15 cc por hora. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, ahora no hablamos de esta parte que Señora, es, gracias, de esta parte que es la bradicardia asintomática, porque usted puede tener una bradicardia, un bloqueo que esté asintomático, es decir, que no tenga signos de shock, signos de falla, dolor torácico, alteración mental aguda o hipotensión. Si no tiene ninguna y usted lo clasifica como asintomático, no es necesario colocarle ningún medicamento, hasta ese momento no se le inicia ningún fármaco, solamente se trata de identificar cuál fue la causa, ¿cierto? Mirar de pronto si el paciente requiere, según el ABCD que hagamos en la valoración, si requiere oxígeno, se puede tomar un electro para tener una visión más completa. Y aquí el manejo es expectante, observo, monitoreo, pero no le hago ningún tratamiento farmacológico. No me olvido del paciente tampoco, porque en cualquier momento un paciente asintomático se me puede convertir en un paciente sintomático. Entonces, ese sería el manejo de las bradicardias. ¿Cómo les pareció? ¿Sencillo? El manejo es muy sencillo, solamente que aquí estaba profundizando un poquito en las formas de montar una infusión, como para que cuando ustedes vean las diapositivas después cuando estén estudiando de manera independiente, no vayan a decir que esto es el reguero de números que la profe apuntó ahí. Ya por eso les estoy explicando que esto simplemente son unas fórmulas que uno utiliza cuando las bombas de infusión no tienen el modo para programar microgramo kilominuto o microgramo minuto, sino que solamente manejan cc por hora. Esta de aquí abajo también es muy importante que ustedes en enfermería la tengan presente, aunque esto no es un curso de medicamentos, pero bueno, ahí está el datico. Y es que a veces los médicos nos ordenan que programemos una mezcla y que lo pasemos a tantos cc por hora. Pero cuando usted está obedeciendo la orden de que lo ponga a tantos cc por hora, usted no sabe en ese momento a cuántos microgramos minuto lo está pasando o microgramo kilo minuto lo está pasando, porque el que hizo el cálculo fue el médico. Entonces uno dice, ah, muy chévere que me dijo a cuánto cc por hora, me ahorró la tarea de hacer el cálculo. Pero si él se equivocó en el cálculo y usted es la que monta la infusión y esa infusión le está dando un cálculo de una dosis más alta de la que debe ser,
pues el problema es suyo que lo está administrando, ¿sí? El cuidado de enfermería. Entonces no puedo estar colocando cc por hora en una bomba sin saber eso a cuánto equivale. Entonces, si a usted lo que le dan, en lugar de darle la dosis en microgramo kilo minuto, le dan los cc por hora, usted puede invertir esta fórmula de acá y quedan los cc por hora que le están dando, los multiplica por la constante que ya previamente había sacado y eso lo divide en el peso. Y aquí lo que le da como resultado es los microgramos kilo minuto. Entonces, si a usted le dicen, ay, jefe, monte una mezcla y póngalo a 20 cc por hora. Entonces usted hace la fórmula y se da cuenta que a 20 cc por hora le van a dar mucho más de 5, le van a dar muchos más microgramos kilo minuto y usted va a decir, ay no, pero si es para iniciarla, normalmente se inicia con 5, o sea que esos cc por hora que me están dando son muy elevados. Entonces es como para saber a cuántos microgramos kilo minuto corresponden esos cc por hora que me están ordenando pasar. ¿Listo? Por si les dan la orden al contrario. Entonces, en bradicardias no es complejo el manejo, es digamos que identificar ante qué grado de bloqueo estoy o si simplemente estoy ante una bradicardia sinusal, saber que inicio con atropina 1 miligramo máximo, máximo 3 dosis y que si no mejora puedo pasar al marcapaso o que el marcapaso es mi primera opción cuando el grado de severidad es mayor a MOVIS 2 o es grado 3 y que tengo también dos opciones de infusión, dopamina y adrena con las dosis respectivas que ya mencionamos. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que saber con el manejo de las bradicardias. Y que a la asintomática, pues la voy a observar, la voy a monitorear y no me voy a olvidar de ese paciente porque en cualquier momento se me puede inestabilizar. Preguntas de las bradicardias antes de que pasemos a las taquicardias. No, Ninguna. O todo muy claro o todo muy enredado, porque cuando no preguntan es por alguna de las dos opciones. Espero que sea todo muy claro. Bueno, nos vamos con las taquis entonces, ¿sí? Bien, con las taquicardias arrancamos exactamente igual que con las bradicardias, haciendo una valoración de mi paciente para ver si tiene alguno de estos 5 signos de inestabilidad y poder hacer la clasificación inicial. Miren que aquí yo hago una línea y las voy a partir entre lo que es estable y lo que es inestable. Entonces vamos a pensar que el paciente tiene uno de esos 5 signos o síntomas, o sea, el paciente o está hipotenso o tiene una alteración en su estado mental o tiene algún signo de shock o algún signo de insuficiencia cardíaca o simplemente le duele el pecho. Si tiene un dolor torácico o cualquiera de los demás, ya es inestable. Si tengo una taquicardia inestable, voy a pensar de una vez en hacer cardioversión eléctrica. ¿Listo? Eléctrica. Aquí vamos a hablar de dos tipos de, digamos que, de modos en los cuales yo hago o transmito esta electricidad a mi paciente. Vamos a hablar del modo sincrónico y vamos a hablar del modo asincrónico. Cuando estamos hablando de modo sincrónico, estamos hablando de cardioversión. Cardioversión. Es decir, que la energía eléctrica que yo voy a darle a ese paciente, esa energía se va a ir sincronizada con el pico más alto de una R, porque recuerdan que después de la R viene el periodo de repolarización y Olguita nos explicaba que si algún impulso eléctrico o una descarga eléctrica como la que yo le voy a dar llega en este periodo y no aquí, en este periodo, pues como él ya está volviendo otra vez a su potencial de reposo, él puede recibir esa descarga y generar otro impulso que no debía haber generado y generar una arritmia. En este caso, la arritmia puede ser tan severa que puede llevar al paciente a una fibrilación ventricular, o sea, un paro. Entonces, para yo evitar que el paciente fibrile con esa descarga eléctrica que le estoy dando adicional, yo debo sincronizarla para que se vaya solamente cuando él identifique que está en el pico más alto de la R, o sea que está en toda la despolarización y va a coincidir con este y entonces no se va a confundir y no va a mandar un latido extra, un impulso extra, sino que va simplemente a organizar en este mismo momento el latido, ¿sí? Se va a sincronizar. Ahora, si hablamos de modo asincrónico, a esa energía le llamamos energía de desfibrilación. El asincrónico es la misma desfibrilación. Entonces, normalmente uno cuando dice vamos a desfibrilar, uno sabe que esa energía eléctrica se va a ir, apenas usted la mande, se va. ¿En dónde va a caer? Puede caer en cualquier momento del potencial de acción, ¿cierto? En cualquier momentico.
Entonces, si se va en asincrónico, en cualquier momento. Si se va en modo sincrónico, que es lo mismo que cardiovertir, ya sabemos que sí se va a sincronizar con la despolarización de ese ventrículo. Entonces, como vamos a hablar de los dos tipos de energía, necesito también que tengan en mente y que recuerden que este paciente que está taquicárdico probablemente va a estar consciente, ¿sí? A menos pues que ya la inestabilidad lo haya llevado a la inconsciencia. Pero si ese paciente está consciente, es un paciente que para poderle hacer esa descarga eléctrica yo necesito previamente sedarlo, ¿sí? En cambio, cuando yo estoy en paro, pues el paciente está inconsciente, no necesito hacer sedación, pero acá sí, porque está consciente. Ahora, ¿cómo yo voy a saber qué tipo de energía y qué cantidad voy a utilizar para revertir esas taquicardias? Entonces ya sabemos que todo paciente inestable necesita revertir de forma eléctrica, ¿sí? No farmacológica, sino eléctrica, porque el fármaco se va a tardar más tiempo en actuar y con esa inestabilidad el paciente me puede hacer un paro. Entonces, si yo necesito corregir rápido, rápido, lo hago con energía eléctrica que me lo corrige de una vez. Ahora, ¿qué debo hacer? Una clasificación entre los complejos anchos y estrechos. Recuerdan que ayer que hablábamos del QRS, decíamos que cuando el QRS es así todo delgadito y me mide menos de 3 cuadritos, yo digo que es un QRS estrecho, pero que cuando el QRS se pone así todo ancho y yo lo mido y me mide más de 3 cuadritos, yo digo que es un QRS ancho. Entonces, cuando yo esté viendo la morfología de mi QRS, voy a decir, ¿es ancho o es estrecho? ¿Sí? Entonces, si es ancho, tengo la opción de que sea ancho monomórfico o ancho polimórfico. El ancho monomórfico es que las formas se mantienen siempre igual. Entonces usted puede ver algo como así y usted dice, ah, eso es monomórfico. Esta montañita se parece a esta, se parece a esta. Son de la misma forma, la forma no cambia. Eso es monomórfico. Como también pueden ver algo que sea muy polimorfo, que no, ninguna se parezca a la siguiente y, ay, esto para dibujar no es tan fácil, que ninguna se parezca a la siguiente o la que decía Olguita, que es el de patrón de puntas torcidas, que a veces ustedes van a ver que hacia arriba hay como una puntica y hacia abajo hay como una onda, pero después la punta se viene para abajo y la onda se va para arriba. Y después la onda, otra vez la punta se va para arriba y la onda para abajo. Y entonces las puntas van a estar unas veces arriba, otras veces abajo, ¿sí? Y se va repitiendo ese patrón de puntas, por eso se llama puntas torcidas, unas veces arriba, otras veces abajo. Entonces tengo esas dos opciones. Entonces, ancho monomórfico o ancho polimórfico, ¿listo? Ahora, ¿con qué energía entonces y en qué modo voy a hacer la cardioversión de estos pacientes? Pues si yo lo que tengo es un complejo ancho monomórfico, la cardioversión la puedo programar con 100 joules previa sedación. Pero si yo tengo una polimórfica, una puntas torcidas, como normalmente van a estar muy, muy, muy inestables y no va a ser fácil que el dispositivo se sincronice, no se va a lograr sincronizar por la polimorfía que tienen esas ondas, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dejar en modo asincrónico, es decir, lo voy a desfibrilar. Y tengo que hacerlo con la energía máxima que tenga el equipo, ¿sí? Ahí no voy a andar probando con poquitas energías, sino que me voy a dar la energía máxima. Ahora, si yo tengo es un paciente que esté inestable, pero los complejos que yo estoy viendo en el monitor son complejos estrechos, entonces tengo que mirar si se trata o de una fibrilación o de un flúter o simplemente se trata de una taquicardia de complejos estrechos regulares, que era lo que normalmente le denominábamos taquicardias supraventriculares. Entonces, ahora en las guías 2020 ya no están colocando este nombre de taquicardia supraventricular, sino que le están colocando la descripción como un complejo estrecho regular. Si no es, a menos que no sea una fibrilación auricular o un flúter, o sea, yo estos dos sí debería identificarlos muy bien y descartarlos porque estos dos en las guías 2025 ya nos trajeron una recomendación específica para estos dos tipos de ritmo y es cardiovertir con 200 joules. Pero si lo que yo estoy viendo en pantalla es estrecho, es regular y no corresponde ni con una fibrilación ni con un flúter, entonces lo puedo cardiovertir con menos energía, con 100 joules, con la misma energía que cardiovierto los anchos monomórficos. ¿Listo?
Ahora, la diferencia entre fibrilación auricular y flúter auricular, ya voy a tratar de describírselas. Aquí lo que decimos es que siempre que sea posible sedar, y las guías también dicen que pues, se puede llegar a considerar adenosina, pero siempre que el ritmo sea regular, o sea que no vamos a colocar nunca adenosina en un ritmo que sea irregular. Debe ser regular para yo considerar esta posibilidad. Sin embargo, por la inestabilidad del paciente, no va a ser mi primera opción. Mi primera opción siempre será cardiovertir. ¿Listo? Bien, entonces la diferencia entre fibrilación y flúter. ¿Alguien la conoce electrocardiográficamente? ¿Cómo se ve una fibrilación y cómo se ve un flúter? Yo voy a tratar de dibujar acá y ustedes me van a decir cuál se les parece a una fibrilación y cuál se les parece a un flúter. Ay, se me dañó el dibujo. No, es que dibujar con esto no es fácil, muchachos. ¿Qué características tienen? ¿Las reconocen? Si ustedes vieran una fibrilación o un flúter, podrían decirme cuál es, cómo ustedes la distinguen. Bueno, ahí intenté más o menos dibujar una. Ahora voy a dibujar otra. Voy a tratar de que se pueda ver con claridad. Por ahora, ¿qué están viendo de diferencia entre la una y la otra? Ay, aunque no me quedan muy bonitos. Ya ahorita les muestro si tengo algunos trazaditos. Pero lo que quiero que ustedes vean aquí en la gráfica es que, primero, el RR de aquí es regular o irregular. Es como de RR irregular, ¿cierto? En cambio acá, la distancia entre cada R se mantiene constante. Podría decir que es de RR regular. Ahora, entre esos RR, aquí lo que se observa es como una vibración. No se ve algo muy claro, muy ordenado, mientras que acá entre cada R y R traté de dibujarles los famosos dientes de sierra, dientes de serrucho o aletas de tiburón, que son unas aleticas que si usted tapara la parte de arriba, voy a borrarla y solamente se quedara como con la parte de abajo, pareciera que fueran unos dientecitos de un serrucho, ¿sí? Entonces, donde debería estar la onda P, usted ve como unos dientecitos así de serruchito, muy organizaditos. Entonces, cuando ustedes vean dientes de serrucho y RR regular, probablemente se tratará de un flúter, mientras que si ven RR irregular y en lugar de los dientecitos de serrucho ven unas ondas muy desordenadas, probablemente será una fibrilación auricular. Lo bueno es que según las guías, ambas se tratan con una cardioversión de 200 joules. O sea que si usted tiene mucha duda entre alguna de esas dos y no sabe bien cuál de las dos es, igual se cardiovierte con lo mismo. En cambio, las taquicardias que nos mencionan aquí de estrecho regular es de pronto la típica taquicardia supra, que usted ve que hay como entre cada complejo QRS una montañita, pero usted no sabe eso qué es. Entonces probablemente simplemente esa la denominábamos taquicardia supraventricular, porque no tenía como un patrón definido ni de dientes de serrucho y tampoco estaba irregular para decir que era una fibrilación, entonces la dejamos como estrecho regular y se cardiovierte con 100. Preguntas con las inestables. La clasificación que hacemos es sobre todo para definir la cantidad y el modo de la energía que voy a llevar a cabo, pero ya sé que lo cedo, ya sé que lo voy a cardiovertir. Con inestables no hay mucho que pensar. Vamos entonces con las estables. Con las estables también debo clasificar lo que yo estoy viendo en la imagen, si estoy viendo complejos anchos o complejos estrechos. Aquí en los complejos anchos en este esquema solamente le puse los monomórficos porque si ustedes revisan, aquí les puse que los polimórficos siempre vienen inestables. Entonces aquí solamente les coloqué dentro de los estables a los anchos monomórficos. ¿Listo? Bueno, aquí les voy a hacer una pregunta. La adenosina normalmente para qué taquicardia les dijo Olguita que la utilizaban mucho. ¿Dónde hace
el efecto la adenosina. ¿En qué nodo? ¿En las aurículas, en los ventrículos? ¿En qué parte? Y está recomendada más para taquicardia supra o para taquicardias ventriculares. Eso lo acabaron de Supra, ver. supras. Eso, supras. Y habíamos dicho que todas las supras son estrechas, ¿cierto? Y que las anchas son ventriculares. Entonces, aquí les va a parecer, digamos que raro encontrar la adenosina dentro de los anchos estables, porque estamos hablando de que si es ancho es ventricular. Ya habíamos dicho que la adenosina sobre todo es para las estrechas, o sea, para las supra. Pero aquí el protocolo de la AJA, esto es protocolo AJA, esto es algoritmo AJA, esta información que les estamos dando es directamente de las últimas guías de la AJA, incluso en las anteriores también estaba, y es que podemos considerar la administración de adenosina. Considerar significa, pues está la recomendación, usted mira si la sigue o no la sigue, ¿cierto? Porque aquí abajito de la adenosina vemos que está como tal la indicación de la amiodarona, que era la que Olguita nos decía que era de amplio espectro y que se utilizaba mucho para las taquicardias ventriculares. Pero entonces aquí nos sugieren la adenosina porque hay casos muy escasos, pero sucede en los que se está dando una conducción aberrante de una taquicardia que es de arriba, de origen supraventricular, y la conducción está tan fea, tan distinta, tan atípica, que se llama conducción aberrante, que yo puedo llegar a ver complejos QRS que aparentemente están muy anchos, pero no quiere decir que sean ventriculares. Entonces se ven como ventriculares, pero no son ventriculares. Como existe esa posibilidad, entonces el algoritmo nos deja la adenosina como primera opción, más que todo para hacer, digamos que un descarte diagnóstico. Si no mejora es porque no era una supra con conducción aberrante, y si mejora es porque sí era una conducción supra con aberrancia. Entonces lo dejan en el protocolo como primera opción, considerar administrar 6 y si no, incluso repetir la dosis. Si ya no mejora, que obviamente para hacer esta prueba diagnóstica básicamente me voy a demorar máximo un minuto, mientras que paso la primera dosis, miro si hizo efecto y paso la segunda dosis, eso es rápido, eso es en segundos. Así que yo ya en un minuto ya debo haber descartado si la adenosina me funcionó o no me funcionó. En caso de que no me funcione, entonces la segunda indicación en el protocolo es administrar amiodarona. Se administra un bolito de 150. Siempre con la amiodarona tenga la precaución de que debe estar mezclado, diluida en dextrosa, nunca en solución salina o lactato, por la compatibilidad, no, no es compatible con esas soluciones, entonces se puede, digamos que inactivar. Entonces siempre la amiodarona irá diluida en dextrosa. La podemos llevar a una jeringuita de 20 y vamos pasando más o menos en 10 minuticos ese bolito. Después de haber pasado ese bolito, vamos a montar una infusión completa en 500 cc de dextrosa con 6 ampollas de amiodarona. O sea que después de haber puesto una, coloco 6 más, pero en infusión. Las meto en los 500 de dextrosa y recuerden que siempre debo sacar lo que voy a ingresar. Como las ampollas de amiodarona vienen por 18, por 3 de amiodarona vienen por 3 ml, si yo voy a colocar 6 ampollas, debo sacar 18 ml, ¿cierto? Porque 6 ampollas, si cada una viene por 3 ml, eso me da 18 ml. Esos 18 se los saco y luego le ingreso las 6 ampollas para que no me vaya a alterar los 500. Entonces me quedo montada en 500 y la dosis es, usted va a iniciar a 1 miligramo minuto las primeras 6 horas y después de esas primeras 6 horas, las siguientes 18 horas para completar 24 horas, lo va a bajar a la mitad de la dosis, lo va a dejar a 0,5 miligramos minuto. Si nosotros montamos 6 ampollas, ¿cuántos miligramos hay en 6 ampollas y cada ampolla viene por 150? 900. Muy bien. Esos 900 los voy a montar ¿en cuánto? En 500 ml, ¿sí? Ahí me quedó la mezcla. Así me quedó preparada la mezcla. Ahora, ¿qué debo saber? Pues que si yo quiero pasar a 1 miligramo minuto, entonces ¿cuántos miligramos pasaré por hora? Si paso uno en un minuto, ¿cuántos pasan en una hora? ¿Cuánto es una hora? 60 minutos.
Si paso uno por minuto, en 60 minutos, ¿cuántos pasaré? Díganlo. 60. Si en un minuto paso uno, en 60 minutos paso 60. Entonces es una regla de tres simple. Si tengo 900 en 500, 60 los voy a tener en ¿cuánto? Hagan la regla de tres. Si les dio 33,3. Entonces yo voy a programar la bomba de infusión a 33,3 las primeras 6 horas. ¿Listo? A las 6 horas de haber pasado, por ejemplo, monté la infusión a las 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12. A la 1 de la tarde me toca bajarle a punto 5, ya no a 1 por minuto, sino a punto 5 por minuto. ¿A cómo entonces programo la bomba de infusión si la tenía a 33,3 y quiero bajarla a la mitad? ¿A cómo la programo? 16,6. Exactamente, muy bien. Así voy a hacer la infusión de la amiodarona. Esa infusión es muy común de que nos toque administrarla, que nos toque montarla, entonces es importante recordar cómo es que se prepara esa mezcla. Ahora, si lo que yo estoy viendo es un paciente estable que no cumple con ningún criterio de inestabilidad, pero en el monitoreo estoy viendo son complejos estrechos, debo hacer la clasificación, si ese complejo es estrecho regular o estrecho irregular. A los estrechos regulares le podemos hacer un intento con maniobras vasovagales. ¿Qué maniobras vasovagales conocen ustedes? A ver, cuéntenme qué maniobras conocen ustedes para estimular el nervio vago. Mire que en las bradicardias queríamos bloquear el nervio vago. Aquí lo que queremos es estimularlo para que trabaje más, produzca más acetilcolina y la frecuencia cardíaca se me ralentice un poquito. ¿Qué maniobras conocemos nosotros para que ese nervio vago se empiece a estimular? ¿Cuáles han Taparse escuchado? la nariz y soplar con fuerza. Muy bien. ¿Qué otra? Soplar una jeringa. Ah, muy bien. La de la sopladita de la jeringa se conoce como valsalva invertida porque la idea es mezclar esa sopladita de la jeringa, que es lo que decía la compañera anterior, que tapase la nariz y soplar con fuerza. Esa es una opción, pero la combinamos con un movimiento que se hace en el paciente. Por eso se llama valsalva, pero valsalva invertida. Entonces el paciente está sentado. Yo le pido que sople por una jeringa como si quisiera correr el émbolo para que el paciente se concentre y sople fuerte, fuerte, fuerte. Y cuando le esté soplando, lo que hago es que lo vuelvo a acostar y le levanto las piernas, le levanto los miembros inferiores. Ese movimiento puede hacer un estímulo mucho más fuerte del nervio vago y esa sería una de las maniobras vasovagales más recomendadas actualmente. Si no mejora con la maniobra vasovagal, entonces aquí vamos al ABC. A de adenosina, B de beta bloqueante y C de consulte al experto. La A de adenosina es que vamos a colocar adenosina 6 miligramos. Si no mejora o no funciona, entonces vamos a repetir la dosis al doble. Con Olguita no sé si miraron algo sobre la administración de la adenosina, les voy a de todas formas a recordar, y es que debe ser administrada por una llave de 3 vías, lavada con una solución de 20 de solución salina y debe ser con un acceso, pues ojalá de buen calibre y lo más proximal posible. Por la vida media tan corta, necesitamos asegurar que ese fármaco llegue rápidamente al corazón o si no, va a perder su efecto en el camino. Entonces colocamos la llavecita de 3 vías, por un lado empujamos el medicamento, giramos la llave, empujamos la solución salina y elevamos el brazo. Al paciente se le debe explicar la sensación incómoda, maluca que va a tener. Nosotros como equipo de salud debemos estar preparados con el carro de paro por si el paciente hace una sistolia que se va a prolongar demasiado, pero normalmente esas sistolias son muy cortas y vuelve a ir como quien dice resetea, vuelve y arranca el corazoncito y vamos a ver si arrancó con la misma taquicardia que venía o ya, ya logró cardiovertir. Si sigue igual, pues repetimos la dosis, pero entonces ya no van a ser 6 miligramos, sino 12, o sea, en vaso 2 ampollas y las voy a pasar directas y lavaditas también. Si no me mejoran ni con la maniobra vasovagal ni tampoco con la adenosina, nos queda una tercera herramienta, una tercera opción, que es el beta bloqueante. Para el beta bloqueante, la idea es que usemos el metoprolol solamente, que es cardioselectivo, ningún otro beta bloqueante, sino el metoprolol, y lo vamos a diluir hasta 10 cc, lo podemos pasar lentico, y a los 5 minutos, 10 minutos, si no mejora, nosotros podemos repetir la dosis.
pero al igual que la atropina, máximo podemos llegar a repetir 3 veces la dosis, o sea que más de 15 miligramos de metoprolol no le podría colocar, listo, máximo 3 veces puedo repetir. Ese sería el orden en caso de que sea regular, pero se acuerdan que cuando hablamos ahorita de la adenosina por aquí, les dije que la adenosina solamente sirve o se puede utilizar en los regulares. Los irregulares está prohibida. Por eso acá en los estrechos regulares, cuando está estable, ustedes van a ver que no encontramos por ningún lado la adenosina. La adenosina solamente la vamos a ver relacionada con los que son regulares. Entonces aquí como no está indicada, lo único que haríamos en un estrecho irregular si está estable es probar con el beta bloqueador, o sea, administración de metoprolol 5 miligramos diluidos en 10 y vamos pasando lentico y vamos mirando la reacción a ver si es necesario repetir la dosis o ya con una sola ampollita revierte la frecuencia cardíaca. Preguntas, chicos y chicas. ¿Ninguna? Bueno, este es un esquema que yo construí, pero esto es basado en las guías AJA. También si ustedes quieren pueden consultar los algoritmos AJA y se van a dar cuenta que es la misma información planteada de una manera diferente, pero básicamente los algoritmos son muy buenos porque nos llevan simplemente como por un caminito y usted cada vez que va evaluando algo y va teniendo respuesta, pues usted se va yendo por el caminito, por la flechita a lo que corresponda, o sea que no es tan complejo cuando tenemos y conocemos los algoritmos y los tenemos y los manejamos ya nos vamos a ir dando cuenta cuál es el manejo adecuado. Entonces, para terminar, vamos a hablar de ritmos de paro, si no hay preguntas con bradicardias o taquicardias. Entonces, vamos a encontrar que existen 4 ritmos de paro, pero esos 4 ritmos de paro se subdividen o se clasifican en 2 tipos, los que son de tipo desfibrilable y los que son no desfibrilables. Aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes de aquí tienen carro, moto, algún transporte? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién tiene carrito? Ninguno. Todos andan en bus, a pie. Yo me moví en cicla nomás. Ah, bueno, pero ¿se ha montado alguna vez en un carrito, sí o no? Muy bien. Los que tienen carrito y sobre todo los que de pronto sepan de mecánica. Muy bien, por ahí tienen moto, está bien. Cuando sabemos lo mínimo de mecánica, podemos llegar a entender que si, por ejemplo, yo me quedo sin gasolina, pues me voy a varar, ¿cierto? Ni la moto ni el carro funcionan sin gasolina. Si a mí se me acaba la gasolina, ¿será que alguien puede venir a desbararme conectándome energía desde la batería? ¿Será que si me conecta energía en la batería, el carro anda cuando tengo la gasolina en cero? ¿Será que No, me sirve de algo? Muy bien, nada, no funciona, ¿cierto? Pero si a mí lo que me pasó fue que mi batería se me descargó y llega alguien a desbararme con un galón de gasolina, ¿me va a servir? Yo tengo gasolina en mi carrito, pero se me varó la batería porque se me descargó. ¿Será que si yo le pongo más gasolina, me traen más gasolina? Eso me lo va a hacer prender. No, señora. tampoco. Tampoco, tampoco, ¿cierto? No funciona. Entonces es muy importante en los ritmos de paro entender cuál es la causa, qué es lo que está pasando. Puede que yo no sepa la causa exacta todavía, ¿cierto? Porque inicialmente puede que yo esté muy perdida todavía en saber cuál fue la causa del paro, el origen del paro. Pero si yo por lo menos lo clasifico en desfibrilable o no desfibrilable, yo ya más o menos sé qué es lo que le está pasando a ese corazón, yo ya más o menos sé lo que ese corazón necesita o no necesita. Así como cuando le descarga la batería y no necesita gasolina, así le pasa al corazón y por eso debemos darle lo que él requiere. Entonces, si es un ritmo no desfibrilable, aquí me está diciendo que no necesita ninguna carga, no necesita ninguna electricidad, no la necesita, porque es un ritmo no desfibrilable, no se va a ver beneficiado de una descarga eléctrica. ¿Qué es lo que necesitan estos 2 tipos de ritmos de paro que son no desfibrilables, que son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso? Necesitan compresiones de alta calidad y necesitan gasolinita, necesitan una adrenalina, un fármaco que haga que ese corazón pueda volver a latir de manera efectiva y pueda aumentar sus latidos y su fuerza y su contracción y todo lo demás.
Entonces, aquí no necesito descarga eléctrica, lo que necesito es el medicamento y la reanimación obviamente básica de alta calidad. Ahora, ¿cuáles son los dos tipos? La sistolia, muy conocida, es una línea prácticamente isoeléctrica que puede tener una que otra variacióncita ahí un poquito, pero básicamente no hay ninguna onda perceptible, es una asistolia. La actividad eléctrica sin pulso, aquí les puse una imagen, pero no quiere decir que solamente esa sea la imagen de una actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso se puede ver de diferentes maneras. Es cualquier actividad que usted vea en el registro, excepto las dos que estamos viendo acá. ¿Por qué excepto estas dos? Porque a estas dos ya alguien les dio un nombre, ya tienen un nombre. Entonces nunca, nunca vayan a decir que si ustedes ven esto en el monitor, nunca vaya a decir que eso es una actividad eléctrica sin pulso. Si usted ve una taquicardia y el paciente no tiene pulso, tampoco vaya a decir una taquicardia ancha, una taquicardia ventricular. Tampoco vaya a decir que eso es una actividad eléctrica sin pulso. Pero cualquiera que no sea ninguna de estas dos, por ejemplo, una taquicardia supra de complejos estrechos, pero usted le toma pulso al paciente y no tiene pulso, eso sí es una actividad eléctrica sin pulso. O que usted vea al paciente bradicárdico, o que usted en el monitor, ¿no? O que usted vea un bloqueo o que usted vea un ritmo sinusal, pero usted le va a tocar y el paciente no tiene pulso. Eso sí se llama actividad eléctrica sin pulso. ¿Listo? A todas estas, mi prioridad será tener un acceso venoso urgente para iniciar la administración de la adrenalina, obviamente sin dejar de un lado que esto es lo primero que hacemos cuando alguien entra en paro y es hacer las compresiones, la reanimación de alta calidad. Si lo puedo ventilar también, ¿cierto? Pero después de eso lo que sigue es el medicamento. Es urgente iniciar la adrenalina. O sea que la primera adrenalina la colocamos acá, inmediatamente se tenga acceso venoso, ¿sí? No tengo que esperar nada para colocar la primera adrenalina de una. ¿Listo? Ahora vámonos a los desfibrilables. De los desfibrilables, entonces mire que también iniciamos pues la reanimación con masaje cardíaco, ¿cierto? Pero acá en lugar de la adrenalina, mi prioridad es la descarga eléctrica. Esta es mi prioridad. De hecho, el algoritmo AJA recomienda que yo no coloque adrenalina inmediatamente. Entonces, si usted identifica que es un ritmo de paro desfibrilable, su prioridad no es iniciarle adrenalina. Su prioridad es hacer una descarga y de hecho, luego de 2 minutos de reanimación, si no mejora, le podemos dar chance con una segunda descarga antes de administrar o de iniciar la primera adrenalina. Entonces uno ve mucho que en los ritmos de paro, en las reanimaciones, y les estoy hablando del ámbito intrahospitalario, he visto mucho, mucho que el paciente entra en paro, no han traído el desfibrilador y ya le están iniciando adrenalina. Y esto en términos de, por lo menos del algoritmo AJA, es un error, porque yo no puedo estar iniciando adrenalina sin primero saber si ese ritmo es desfibrilable o no, porque en caso de que sea desfibrilable, no era momento todavía de administrar adrenalina. Debíamos haber probado primero con una descarga y con otra descarga, con una segunda descarga y luego sí. Entonces es muy importante hacer primero la clasificación, traer un desfibrilador si es un DEA, si es que estamos en la calle o si es un desfibrilador manual, hacer censo del ritmo y al verificar el ritmo saber si es desfibrilable o no. Por eso cuando estamos en la calle que nos enseñan a usar los DEAs automáticos, que no me muestran ningún ritmo en la pantalla, sino simplemente me dicen si se recomienda descarga o no se recomienda descarga. Ustedes ven que cuando no recomienda descarga, él le va a decir que continúe la RCP y no se va a cargar. ¿Por qué no se carga? Pues porque los no desfibrilables no requieren descargas. En cambio, cuando dice que si es desfibrilable, él dice cargando y cuando la carga está lista, le dice, se recomienda descarga, cargando y luego le dice oprima el botón para dar la descarga. Entonces aquí en los desfibrilables esa sí es mi prioridad, aquí sí se debe descargar. Y ya cuando estamos en el ámbito intrahospitalario, vamos a hacer una reanimación avanzada ya con medicamentos, pues dejamos entonces la adrenalina en este algoritmo para después de haber hecho por lo menos la segunda descarga. ¿Listo? ¿Qué más sigue acá? Por ejemplo, acá en los ritmos no desfibrilables, aparte de la adrenalina y aparte de la compresión torácica y la reanimación básica, ¿qué más debemos hacer en los no desfibrilables y en cualquier tipo de paro? ¿Han escuchado hablar de las H y las T? Yo sé que sí, díganme qué es eso de las H y las T, pues yo sé que ya lo han escuchado.
Bueno, vamos. Eso es descartar otros signos, pues otras causas de paro, por ejemplo, trauma o pues cambios como en electrolitos. Muy bien, Sofía, gracias. Entonces, de las H y las T es una manera de agrupar las posibles causas que me pudieron haber llevado a este paciente a un paro. En las H encontramos 5, en las T también encontramos 5. Entonces, digamos que con esa mnemotecnia de H y T, uno trata de ir como descartando y pensando en todas esas 10 causas para ver de pronto entre ese grupito de 5 y 5 cuál es la que le está en este momento afectando al paciente, cuál fue la causal. Entonces, entre las H sí encontramos varias hipo, encontramos la hipovolemia y la hipotermia. También encontramos hidrogeniones, que serían problemas pues electrolíticos, ¿cierto? Por acidosis. Encontramos, ¿qué otra H? Hipotermia. Hipoxemia. Hipoxemia es otra, muy bien. ¿Cuál me hace falta? Em, Hiper o hipocalemia, cualquiera de las dos, que el potasio esté muy alto o muy bajito. Y dentro de las T, sí, encontramos taponamiento cardíaco, encontramos trombosis coronaria, encontramos trombosis pulmonar, encontramos tóxicos y encontramos, me falta una, porque son 5. Neumotoras, atención. Neumotoras, atención, gracias Daniela. Entonces ahí están, 5H, 5T. Yo debo, ojalá durante el paro ir pensando, porque es que cuando yo sé de qué se trató, qué fue lo que pasó, qué le faltó, qué le sobró, pues yo sé más o menos qué otra cosa puedo hacer, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito intrahospitalario, que hay más medicamentos, hay más ayudas diagnósticas, hay más cositas, puedo ir buscando la posible causa y corrigiendo. Por ejemplo, si yo sospecho de una trombosis coronaria, pues en cuanto salga del paro, yo sé que voy a tener que ir buscando el apoyo de hemodinamia, ¿cierto? Para hacer una reperfusión. Bueno, ¿cuál va a ser como tal el desenlace de esa causa? Porque si yo lo saco del paro y no corrijo la causa, el paciente vuelve a entrar en paro. Entonces, es muy importante no olvidarnos de las H y las T. Por el lado de los desfibrilables también están, ¿cierto? También están las H y las T, pero aquí, como les decía, la prioridad es que en cuanto usted tenga el desfibrilador, de la primera descarga. Para esta primera descarga no es necesario que haya pasado un ciclo, ni dos, ni tres. Es en cuanto tenga disponible el desfibrilador. O sea que aquí es primero el desfibrilador que canalizar al paciente incluso. Aquí no, aquí primero necesito un acceso venoso para iniciar la medicación. Entonces, si yo después de 2 minutos de reanimación vuelvo y miro el ritmo y el paciente sigue igual, voy a hacer una segunda descarga y en ese momento voy a ordenar que hagan la primera administración de adrenalina. Si pasaron 2 minutos, bueno, adrenalina, 1 miligramo, ¿cierto? La ampollita completa. Normalmente podemos administrar adrenalina de 3 a 5 minutos. Cada ampollita, cada que pasen 3 a 5 minutos. Acá lo podemos poner después de cada descarga par. En caso de que estemos haciendo descargas, nos podemos guiar por las descargas pares. Mire que después de la 4 vuelve a estar la adrenalina. Después de la 6 vuelve a estar la adrenalina. Después de la 8, después de la 10. Después de todas las descargas pares hay adrenalina. En las impares no, perdón, porque ha pasado apenas 2 minutos desde la anterior, ¿sí? Si yo pongo aquí en la segunda descarga adrenalina, después de la tercera descarga apenas han pasado 2 minutos de la anterior, entonces como el mínimo son tres, no la puedo poner. Pero acá, después de la cuarta, ya han pasado 4 minutos y 4 minutos está entre el rango de 3 a 5, que es lo indicado. Entonces yo sí puedo colocarla cada 4 minutos y eso coincidiría con cada vez que yo voy a hacer censo de ritmo 2 veces, cada vez que haga 2 veces censo de ritmo o cada vez que el paciente, que el compresor rote 2 veces, cada vez que debamos relevar al compresor 2 veces, yo voy a administrar adrenalina. Normalmente el compresor se va a relevar cada 2 minutos, entonces cuando haya hecho 2 cambios de compresor, le toca la adrenalina. Por otro lado, tenemos los antiarrítmicos, que ya los vieron también con Olguita. Después de la tercera descarga, si el paciente sigue en un ritmo desfibrilable, le tocaría la primera dosis de antiarrítmico. Esa primera dosis de antiarrítmico puede ser amiodarona o lidocaína. Si es amiodarona, 300 miligramos, si es lidocaína, 1 a 1,5 por kilo, que ya con Olguita vieron también si hay que mirar si viene al 1%, al 2%. Entonces, cuando la lidocaína viene al 1%, yo digo que tengo 10 miligramos en cada cc. Y si la lidocaína viene al 2%, yo tengo 20 miligramos
en cada cc, ¿sí? Entonces yo dependiendo del peso del paciente o calculo el peso y más o menos le pongo 1 por kilo. Paciente que pesa 60 kilos, le tocan 60 miligramos de lidocaína en la primera dosis. Después de eso, si el paciente sigue igual, pues hago una cuarta descarga, repito otra vez la adrenalina. Y si sigue igual, pasaron 2 minutos más, hago una quinta descarga y después de esa quinta descarga repito el antiarrítmico que usé en la descarga anterior. Le coloco una segunda dosis, pero esa segunda de dosis será la mitad de lo que haya puesto en la primera. Entonces, si aquí le puse 60 miligramos, aquí le tocan 30 miligramos de lidocaína. Si aquí le puse 300 miligramos de amiodarona, aquí le tocan 150 miligramos de amiodarona. Siempre será la mitad. Y de ahí para allá, ustedes van a ver que en el algoritmo no volvemos a colocar ningún antiarrítmico de aquí para abajo. Solamente seguimos con compresiones, descargas y adrenalina cada 4 minutos. ¿Listo? Si el paciente termina el paro, salió del paro, tuvo retorno a la circulación espontánea y a los 20 minutos volvió a entrar en paro, volvemos a arrancar nuevamente desde acá. Es decir, que podemos volver a repetir los antiarrítmicos. Sí, señor. Repetimos el antiarrítmico acá y el antiarrítmico acá. Siempre que el paciente vuelva a iniciar el paro después de un retorno a la circulación espontánea, puedo volver a colocar antiarrítmicos, pero durante un mismo paro, así el paro dure 1 hora, yo no coloco, si nunca tuvo retorno a la circulación, yo no coloco más de 2 dosis de antiarrítmico y ya saben que la primera dosis siempre será el doble de la segunda o que la segunda dosis será la mitad de la primera, como lo quieran decir. Entonces, eso lo debo tener muy claro. Por este lado, pues obviamente también mirar posibles causas, H, T, para también tratar de mirar qué más puedo complementar con este algoritmo, con qué más lo puedo complementar. Los dos ritmos que tenemos entonces son fibrilación ventricular, que como ustedes pueden ver, ambos ritmos de paro son ventriculares. Normalmente cuando la aurícula es la que fibrila, el paciente no entra en paro inmediatamente. La aurícula puede fibrilar, sí, pero mientras la aurícula esté fibrilando, pero el ventrículo se esté contrayendo, el paciente no entra en paro, ¿cierto? Porque es el ventrículo el que me manda a mí la sangre, la que me manda el latido. Entonces, siempre que el ventrículo esté bien, pues el paciente no va a entrar en paro inmediatamente. Entonces, el problema son las arritmias ventriculares, porque ahí sí, cuando el ventrículo es el que está fibrilando, no se puede contraer, no bombea sangre, no manda nada, o sea que el paciente aquí sí entra en paro. Y si es una taquicardia ventricular, también puede ser una taquicardia ventricular, pero el paciente no va a tener pulso, ¿sí? Ya dijimos que no se pueden llamar actividad eléctrica sin pulso, sino que se llaman fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. La fibrilación ventricular nunca tendrá pulso, así que tampoco deberíamos decir, es una fibrilación ventricular sin pulso. No, no es necesario porque una fibrilación jamás tendrá pulso. Un ritmo de estos en el monitor, usted ni para qué le tome pulso al paciente. Siempre que usted vea una fibrilación, ese paciente no va a tener pulso. ¿Listo? Con estos dos, ¿qué más les cuento? Bueno, se puede ver así como ustedes la ven acá, una taquicardia ventricular monomorfa, pero también se puede ver polimorfa, pero simplemente el paciente no tendrá pulso. Cuando estamos en paro, cuando es sin pulso, no es necesario describir la forma del complejo. ¿Para qué? Simplemente se dice taquicardia ventricular sin pulso. Ya cuando estamos hablando de taquicardias, que era lo que estábamos hablando en el tema anterior, pues sí es necesario hablar de la forma del complejo, pero aquí no. Preguntas con ritmos de paro. Vamos a toda máquina porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, por favor, participación aquí rapidito. Si yo les digo que este paciente eh, llegó a consultar por un dolor en el pecho, la presión arterial está bien, está orientado, está consciente, no tiene signos de shock ni signos de falla. ¿Qué harían con este paciente? Primero que todo, ¿cómo lo clasifican? ¿Es una brady, es una taqui, está estable, inestable, sintomático, asintomático? ¿Cómo, qué nombre le darían a esta imagen con lo que les acabo de describir que él tiene el paciente? Yo creo que es una FA y está estable porque no está sintomática. Sofía, súper bien hasta el punto de la clasificación. ¿Recuerdas que llegó con dolor precordial? Ah, no había escuchado esa parte, Ujú. perdón. Listo. Entonces yo, de pronto escuchaste de ahí en adelante todo estaba bien. Estaba con buena presión, no tenía ningún otro signo, pero el señor sí se llegó quejando de mucho dolor en el pecho. Entonces, hiciste la clasificación,
ya te diste cuenta que el patrón que se ve ahí es un patrón de RR irregular con unas vibraciones ahí entre los RR, o sea que identificaste de una vez que se trata de una fibrilación auricular. Como está inestable, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le toca a ese paciente por estar inestable y ya sabiendo que es una fibrilación auricular? A ver, ya la compañera avanzó mucho, ahora solamente les falta llegar al tratamiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué le toca? Una cardioversión de 200. Eso, excelente, Juana, muy bien. Cardioversión, ¿qué quieren hacerle a ese paciente antes de cardiovertirlo, por favor? Por consideración, ¿qué van a hacer? Sedarlo. Eso, muy bien, excelente. Previa sedación se hace cardioversión con 200 joules porque se trata efectivamente de una fibrilación auricular. Muy bien, y si yo les digo que ese paciente hubiera estado estable, qué tratamiento le hubieras dado, Sofía, si hubiera estado estable? O los demás, cualquiera, ¿qué tratamiento le hubieran dado si hubiese estado estable? Si no le hubiera dolido el pechito, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Recuerdan? A ver, Valoración. pero está estable, pero sí tiene una fibrilación auricular. Recuerden que las bradicardias asintomáticas no se tratan, solamente se observan, pero las taquicardias estables sí se tratan, así está estable. Igual se trata, pero no electrónicamente. Adenosina o amiodarona. Muy bien, pero O entonces, sea que es un poco anormal, ¿cómo, Natalie? realmente como crónico, por lo menos si estuviera estable. Entonces, está estable, sí, pero estamos viendo que el trazado corresponde a un trazado irregular y es un QRS estrecho, o sea, no es ancho, es estrecho y además de estrecho está irregular. Se le aplica el beta bloqueador. Muy bien, le corresponde beta bloqueador. Si mencionaron adenosina, en este caso adenosina no por la irregularidad de los RR. Probablemente en algunos casos, algunos optan también por probar la miodarona, pero si yo veo que es de complejo estrecho, mi primera opción siempre será la adenosina, porque la adenosina tiene más efecto en las taquicardias supraventriculares. Entonces yo podría iniciar con la adenosina siempre y cuando fuera regular, pero como este que estamos viendo es irregular, queda completamente contraindicado y entonces solo me queda una opción y es el beta bloqueador. Muy bien. Listo, vamos entonces con este. Este paciente no respira, no tiene pulso. ¿Qué quieren hacer? Aparte de activar el código azul e iniciar masaje cardíaco, ¿qué más van a hacer? Si se tiene disponible el desfibrilador, desfibrilar. Inmediatamente, excelente. Esa es mi prioridad con ese ritmo porque es un ritmo de desfibrilable. Eso sería una fibrilación ventricular y mi prioridad sería de desfibrilar. Muy bien. Me llega este paciente a urgencias, no le duele el pecho, tiene una presión de 120/80, no está disneico ni con signos de falla ni de shock, pero está súper desorientado. ¿Qué quieren hacer con ese paciente? ¿Qué es eso que están viendo en pantalla? ¿Un ataque, una brady, un bloqueo? ¿Qué creen que es eso primero que todo? O primero que todo, ese paciente tiene algún signo de estabilidad, de inestabilidad, está sintomático, asintomático, según lo que les acabo de contar. Pues por clínica estaría asintomático. ¿Qué dicen los demás? A ver, vuelvo y repito, 120/80 de presión, no hay signos de falla, no hay signos de shock, no le duele el pecho, pero tiene una agitación, una alteración, una confusión,
Está muy, muy desorientado, no sabe ni dónde está. Entonces ya tiene un signo. Y por ese solo signo de la desorientación, con esa sola alteración mental aguda, ya yo lo clasifico como sintomático. ¿Listo? Entonces tenemos una bradicardia sintomática. Sáquenme la frecuencia cardíaca de este electro. A ver, de una. Integremos todo porque esto ya se acabó. Ya vamos a terminar, así que yo quiero ver que estén integrando absolutamente todo. Sáquenme la frecuencia cardíaca. ¿Es regular o irregular para saber qué método vamos a usar? Creo que está irregular y haciéndolo con el método de los 1500 me da 68. Pero ¿es regular o irregular? Regular. Regular. Ah, bueno, es que te entendí. Irregular. Muy bien. Como es regular, entonces usaste el método de los 1500. Muy bien. Y te dio 68. ¿Alguien más le sacó la frecuencia cardíaca para ver si les da lo mismo? A mí me da distinto. A ver, ¿quién da más? A ver, A mí ¿cuántos me da cuadritos? 60. ¿Cuántos cuadritos? Yo lo estoy haciendo aquí. A ver, aquí hay 5, 10, 15, 20, 25, como 26 y medio. Sí, sí, perdón, me da 57. Eso, 56, 55, 57, dependiendo si contamos aquí este pedacito, ¿cierto? Pero más o menos sí da como eso, 56, 57. Muy bien, entonces está por debajo de 60. Este paciente está sintomático. Ahora díganme, ¿se trata simplemente de una bradicardia sinusal o ya habla un bloqueo? Es decir, los PR que ustedes están viendo tienen más o menos de 5 cuadritos. Más de 5. Más de O sea que ya estamos ante un bloqueo. Ahora dígame por favor qué grado de bloqueo es y qué le van a hacer a ese paciente. Recuerden, si es regular puede ser uno o tres, si es irregular, dos. Entonces, ¿qué opciones tienen? Sería irregular. Es regular, aquí está la regularidad, la distancia entre R y R se mantiene constante, o sea que es regular. O sea que puede ser uno o tres. ¿Cómo sabemos si es uno o es tres? Recuerdan que en el uno el PR era constante y en el 3 el PR era variable. ¿Cómo ven que se está comportando ese PR? ¿Es constante o es variable? Siempre constante. Es muy constante, bien. sería de primer grado. Exacto, siempre mide lo mismo. Tenemos un bloqueo AB de primer grado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué iniciamos manejo? ¿Cuál es el medicamento para las bradicardias? Chicos, no se quieren ir a almorzar. Yo ya me quiero ir a almorzar, pero no los voy a dejar ir a almorzar hasta que no acabemos. ¿Cuál es el medicamento para las bradicardias? ¿Cuál es mi primera opción? Mi primer manejo. Atropina. Muy bien, 1 miligramo de atropina. ¿Cuántas veces puedo repetir esa dosis de atropina de 1 miligramo? Máximo 3. Excelente. Si no mejora, ¿cuál es mi segunda opción? ¿O cuáles son las otras opciones que tengo si no mejora? Dopamina. Muy bien, en infusión o adrenalina en infusión, pero también tengo como muy buena segunda opción un marcapaso transcutáneo en caso de que dispongamos de él en el servicio. ¿Listo? Bien, vamos. Este paciente no tiene ningún signo de inestabilidad. Está hemodinámicamente estable, no le duele el pecho, tiene una buena presión,
todo está muy bien, pero siente que el corazón se le va a salir, o sea, siente que le late muy rápido el corazón y por eso consulta. ¿Cómo se llama eso que están viendo en pantalla y qué van a hacer? Vamos, vamos. No, no se animan, vamos, que ya estamos terminando, ya cogimos confianza, estamos desde ayer, no importa que se equivoquen. ¿Cómo se llama eso que están viendo en pantalla y qué le van a hacer? El paciente está estable, ya les dije lo más importante, está estable. Eso es una taquicardia, es una bradicardia, los complejos son anchos, son estrechos. ¿Cómo están? Monomorfos, polimorfos, regular, irregular. Pues tiene un RR regular, Excelente. ¿Los complejos son creo, anchos o estrechos? estrechos. Muy bien. RR Y creo regular. que son monomórficos. Bueno, cuando son anchos es monomórfico o polimórfico, cuando son estrechos decimos regular o irregular. Entonces ya, ya lo clasificaste como estrecho regular, ¿listo? Entonces con estrecho regular, ¿qué vamos a hacer si el paciente está estable? Maniobra vasovagal. Muy bien, porque es regular, podemos iniciar. No, la maniobra vasovagal no le funcionó. Entonces empezar la dosis de adenosina. Muy bien. No le funcionó con 6 miligramos, ¿qué hacemos? 12 miligramos. Muy bien, repetimos la dosis al doble y nada, no funciona. ¿Qué Beta no? bloqueador. Pero Muy bien, nos queda la opción del beta bloqueador. Pero ese paciente se inestabilizó, de repente comenzó a sentir dolor en el pecho, empezó a estar hipotenso, se estabilizó completamente. O sea que ya estamos hablando de un estrecho regular inestable y no corresponde ni con fibrilación ni con flúter. Es simplemente una taquicardia de complejo estrecho regular, parece una taquicardia supra. ¿Qué le tocaría entonces? Si está inestable. Cardioversión. Cardioversión eléctrica, ¿Con cuánto? 200. ¿Quién da más o quién da menos? Con 100. Muy bien, entonces recuerden aquí la imagencita que si es estrecho, regular y no es ni fibrilación ni flúter, le tocarían solamente 100 joules. Dejamos los 200 joules solamente para una fibrilación auricular o un flúter auricular. Listo, muchachos. Este último y nos fuimos. Ahora, ¿qué me quieren preguntar? No les voy a dar toda la información. ¿Qué me quisieran preguntar si ustedes ven un paciente que está consultando y tienen esto en el monitor? ¿Qué quisieran saber de ese paciente? ¿Qué me van a preguntar? Pregúntenme, yo les Los voy contestando. síntomas, ¿Qué me quieren preguntar? ¿Qué quieren saber? A ver, investíguenme los 5 signos de inestabilidad. ¿Qué síntomas clínicos tiene el paciente? Listo, pero sé más específica, que pregúntame por signos y síntomas. Pregúntame uno por uno. ¿Qué ¿Cuánto signo? tiene la presión? Muy bien. Tiene 60-40. Ya, de una vez. ¿Cómo se ve clínicamente? Pues si está diaforético y Sí, está pálido, diaforético, le duele el pecho y está hipotenso. ¿Qué más quiere? ¿Listo? Con esa inestabilidad tan marcada, ¿qué le harían? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre le van a dar a eso? Aquí del cuadrito, a ver, ahí se los pongo otra vez. ¿A cuál de estos corresponde ese paciente?
Es un ataque de complejos anchos. Muy bien, es una taquicardia inestable de complejo ancho y le falta el último nombrecito. Siga las flechitas. Es una taquicardia inestable de complejo ancho. ¿Qué más? Me vuelve a mostrar la imagen. Ahí voy. Monocromo- monocróficos. Monomórfico, muy bien. Miren, aquí está otra vez la imagen. Ahí está. Son de una misma forma, ¿cierto? Entonces son monomórficos. Ahora sí. Entonces, ¿qué le toca si está inestable? Cardiovertirlo. Muy bien, Sedarlo y previa sedación, cardioversión, ¿con cuánto? Consciente. 100 joules. Listo, excelente. Y si yo les hubiera dicho que ese paciente estaba estable, a ver, es una taquicardia de complejo ancho, monomórfica, estable. Se le aplica adenosina. Adenosina. Muy bien, y si no mejora, amiodarona y luego de la amiodarona, la infusión de amiodarona para 24 horas. Muy bien, chicos. Excelente. Bueno, yo creo que esta es, digamos que ya la culminación de este curso. Ya hicimos algunos ejercicios, nos fuimos desde lo más básico, desde la anatomía principal, hasta que ya llegamos incluso a algunas alteraciones como estas, incluso hasta ritmos de paro. Digamos que tratamos de incluir esta temática porque pues también para atender un paro necesitamos saber un poquitico de electrocardiografía, lo básico, para saber diferenciar. Y ya vimos pues como la importancia de diferenciar entre un paro desfibrilable o no desfibrilable, o un paciente que nos llega taquicárdico, bradicárdico, y con qué signos está para saber también cómo lo vamos a clasificar y cómo lo vamos a atender. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte antes de dar por terminada la sesión. No, ¿Ninguna? muchísimas gracias por toda la información. Listo. Todo quedó súper claro. Bueno, Daniela, Juana, muchísimas gracias, mucho gusto. Entonces voy a dejar por aquí de compartir y a dejar de grabar.